Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Espero que bien. Yo estoy hoy con vosotros porque me gustaría hacer este tutorial, ya que como entrenador de fútbol que soy, considero que es prácticamente la parte más importante de un entrenador, y es planificar una temporada, o lo que es lo mismo, responder a la pregunta de cómo planificar y desarrollar nuestro modelo de juego hasta su consolidación. Como podéis ver en la pizarra, me retiro para que lo veáis, hay una serie de tips que he creído oportuno poner en la pizarra para que de alguna manera podáis hacer uso de ello en la medida en que vosotros estiméis oportuno. A mí me ha ayudado. Es importante de alguna manera ser capaz de establecer cuáles son los elementos o componentes clave que deben aparecer en la planificación de un modelo de juego, de un desarrollo y de una posterior consolidación. A mí me ha ayudado mucho en mi recorrido como entrenador, y espero que para vosotros también sea una buena herramienta, una buena ayuda para de alguna manera ser capaces de consolidar ese modelo de juego tan importante en los tiempos actuales. Así que bueno, vamos a pasar a hablar de alguno de los tips y a explicar cada uno de ellos de alguna manera de la mejor forma posible y con la mayor brevedad posible, sin olvidarnos de nada. Lo primero que debemos de tener en cuenta es si en el lugar en el que estamos es una escuela o es un club de fútbol, y dentro de una escuela o un club de fútbol debemos tener en cuenta si esa escuela o club nos ha dado las directrices a seguir en cuanto a planificación y desarrollo de objetivos generales y específicos en cuanto a la etapa evolutiva y madurativa de nuestros jugadores y del equipo que al final vamos a terminar dirigiendo o liderando. Por lo tanto, esa pregunta es importante que os la hagáis. Estoy en una escuela, estoy en un club, y a partir de ahí, ¿cuáles son los objetivos que me han marcado desde esa institución o entidad? Si nos han dado las directrices, como entrenador al final debemos entender que estamos trabajando no para nosotros, sino para un club, y que cree en una determinada forma de hacer las cosas. Y una de las cosas que, valga la redundancia, que ellos entienden que es importante, es el establecer unos objetivos generales y específicos por etapa, o así por lo menos debería de ser. Por lo tanto, en caso de no tener unas directrices, una guía sobre la que nosotros trabajar y, como yo digo, dar nuestro toque de sal y pimienta, pues deberíamos de planificar bajo nuestro criterio, pero atendiendo a una serie de directrices que iremos viendo más adelante. El siguiente tips es: ¿cuál es la edad biológica y madurativa de los jugadores que voy a entrenar? ¿Esos jugadores están en la etapa de jugar a fútbol 7 o fútbol 11? ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna manera, en función de la edad de nuestros jugadores, biológica, atendemos a la edad propia del jugador, tiene 7, 8, 9, 10 años, y la madurativa pues va en función, ¿no?, de esa madurez en cuanto a varios aspectos. Hablamos de una madurez fisiológica, hablamos de una madurez cognitiva y hablamos de una madurez psicológica y motriz. Por tanto, esas dos formas de diferenciar la edad del jugador es importante a la hora de establecer unos objetivos u otros, además de las habilidades propias de los jugadores, de las habilidades o destrezas de nuestros jugadores. ¿El nivel técnico de mis jugadores es alto, medio, o por el contrario es un nivel bajo? Entonces, atendiendo a todo eso, a la edad madurativa y biológica de nuestros jugadores, más el juego o el fútbol que practican los fines de semana, sea fútbol 7 o fútbol 11, derivará a la hora de alguna manera de diseñar nuestros entrenamientos. Al final del vídeo hablaremos un poco de cómo yo enfoco mis entrenamientos en función de la edad o la categoría, en este caso prebenjamín, alevín e infantil.
Así que esa última parte la veremos en la parte final del vídeo, pero sí es importante que nos vayamos haciendo esta pregunta, porque claro, en cuanto a las demandas fisiológicas de nuestros jugadores atendiendo a la edad cronológica, podemos decir, de nuestros chicos, debemos realizar entrenamientos, sobre todo atendiendo a la gestión del espacio. No es lo mismo disputar, atendiendo a las dimensiones del espacio y sobre todo atendiendo a los procesos cognitivos del jugador. Y me explico. Muchas veces nos empeñamos en querer disputar los últimos 15-20 minutos partidos de fútbol 7 contra 7. Y yo os lanzo una pregunta. ¿Cuál es el número de contactos que realiza o de acciones técnico-tácticas que realiza un jugador de 7-8 años de edad en un espacio de 60 por 40 y donde juegan 7 contra 7? Pues desde luego no va a ser el mismo que si yo, mis jugadores, en esos últimos 20 minutos los pongo a disputar en un espacio de aproximadamente 30 por 20, 4 contra 4 o 3 contra 3. El número de acciones técnico-tácticas se multiplica por 3 o por 4 y las demandas fisiológicas del individuo están adaptadas a su edad y a las condiciones del espacio, es decir, de la práctica deportiva en ese momento. Y que fijaros la importancia que tiene este primer punto del que hablamos. Otro tips podría ser, ¿podemos elegir a los jugadores o por contra nos encontramos con el equipo ya hecho? Claro, yo al final, a la hora de establecer un modelo de juego, pues es perfecto, ¿no? ¿Qué modelo de juego quiero imponer? A partir de, por ejemplo, de un sistema de juego. Pues a mí me gusta el sistema 1-4-2-3-1, fenomenal, porque me gusta jugar al contraataque, porque me gusta hacer un repliegue intensivo y porque además las características de mis jugadores, es decir, las características conjuntas por un lado y de manera individual por otra de mis jugadores, me permiten poder jugar con ese sistema de juego. Y aquí entra un elemento, un concepto importantísimo y es el de la flexibilidad. Yo puedo tener o puedo ser un fan auténtico del 1-4-2-3-1, pero verdaderamente mis jugadores tienen las habilidades y las características para jugar en ese sistema. Por ejemplo, tengo dos extremos rápidos en mi equipo o por contra tengo jugadores que son capaces de jugar bien por dentro desde la amplitud y son mis laterales los que me dan el recorrido. Tengo jugadores, tengo dos medios centros, por ejemplo, equilibrados, que me puedan dar esa función defensiva y a la vez ser capaz de lanzar un contraataque. Claro, todo esto son preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de elegir entre un modelo de juego u otro, sobre todo las características de mi equipo en conjunto y sobre todo de manera individual. Y el concepto más importante es ser capaz de tener flexibilidad para poder conocer que ese sistema de juego no es el apropiado a utilizar con ese equipo en concreto y por lo tanto debemos ser conocedores de cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de los sistemas de juego que a día de hoy son utilizados en el fútbol. Por lo tanto, fijaros esa importancia, ¿no? del concepto de flexibilidad y atender a si el equipo nos viene impuesto, no impuesto, que esa palabra suena bastante mal, sino que son los jugadores que nos vienen dados por parte del club o escuela, o somos nosotros los que podemos fichar conforme a nuestro modelo de juego que queremos construir. Siguiente, tips, que viene un poco relacionado, claro, son las características y habilidades de los jugadores. El sistema de juego a elegir debe estar en función de las características de los mismos y de las habilidades. Y volvemos a incidir en el tema de las fortalezas y de las debilidades de cada uno de los sistemas. Yo tengo mis jugadores, a partir de ahí construyo un modelo de juego y luego la identidad, que es otro de los conceptos importantes que vienen implícitos dentro del modelo de juego, la identidad. Es decir, yo siempre digo que esa identidad, cuando un equipo está bien construido y tiene una identidad sólida, está consolidada,
el espectador que está desde fuera tiene que ser capaz de ver en ese mismo partido de qué manera ataca y defiende ese equipo. Pues mira, el equipo cada vez que pierde el balón, el jugador más cercano realiza pressing sobre el jugador y el resto realiza un repliegue intensivo. No, es que, mira, a la hora de defender lo que hace es acumular jugadores en unos 40 metros mediante un repliegue medio a 3/4 de campo y ofrece la salida de balón a los centrales para intentar que cometan algún error, robar, recuperar e iniciar una transición defensa-ataque rápida. O porque entiende que el punto fuerte en ese momento del equipo contrario son los mediocentros, por lo tanto lo que le interesa, al final lo que nos interesa no es solamente que sea capaz de tener mayor porcentaje de posesión, sino que sea capaz de restar o de contrarrestar la profundidad del equipo contrario. Si soy capaz de contrarrestar esa profundidad del equipo contrario, significa que no va a ser capaz de llegar a mi portería. Eso es uno de los elementos fundamentales a la hora de diseñar una estrategia a nivel táctico para contrarrestar a los equipos contrarios. Más aspectos en cuanto a frecuencia y volumen total de entrenamiento. Esto es importantísimo porque yo me he encontrado casos en los que he llegado a la escuela o al club y he preguntado ¿cuál es el número de horas que entrenan estos chicos? Días y dentro de los días las horas. Y en algunas ocasiones me he quedado un poco impactado, ¿no? Entrenan solamente un día y una hora. Digo, bueno, hasta cierto punto me parece poco, pero bueno, son lo que tienen en ese momento, el espacio y el tiempo disponible para poder entrenar, pero luego te encuentras que en el diseño de entrenamientos, de esa hora total que entrenan los niños, ahí me gusta decir, ¿y cuál es el tiempo real de práctica deportiva de esos niños? De esa hora, si pusiéramos un crono en marcha y contabilizásemos cuál es el tiempo que están verdaderamente realizando práctica deportiva, nos podríamos dar cuenta que en muchas de las ocasiones, y esto será bueno a los entrenadores que siguen incidiendo en modelos de entrenamiento tradicional, demasiado técnicos, en los que los jugadores están mucho tiempo parados en el terreno de juego, decirle, oye mira, es que de la hora que has entrenado, el tiempo real de tus jugadores equivale a 25 minutos. Y otra pregunta más importante todavía, ¿cuál es el número de intervenciones técnicas o técnico-tácticas que ha realizado el jugador a lo largo del entrenamiento? A nivel ofensivo y defensivo. ¿Cuál es el número de toma de decisiones que ha tenido que realizar el jugador en el tiempo que se ha entrenado? Un día, una hora a la semana. Fijaros la importancia. Por lo tanto, claro, si yo al final tengo 3 días de entrenamiento, hora y media cada uno de los días, pues a lo mejor puedo decir, pues a lo mejor este día incido un poco más en la parte técnica, incido más un poco en las tareas motrices, o otro día me decanto más por tareas más técnico-tácticas, ¿no? Enfocadas a la táctica. Sería bueno que nos preguntásemos eso. Entonces, claro, el hecho de tener mayor o menor días de entrenamiento, por lo tanto, mayor frecuencia y volumen, deriva en que yo sea capaz de adaptar mis entrenamientos para construir ese modelo de juego. Por supuesto, cuanto menos horas de entrenamiento tenga a la semana, o lo que es lo mismo al mes, más tiempo necesitaré para consolidar ese modelo de juego. Eso es evidente, pero sí que seamos capaces de entender que si de alguna manera tengo poco tiempo, tengo que aprovechar, sobre todo en cuanto a tiempo real de práctica deportiva se refiere. Otro tips es la estructura o diseño de la sesión de entrenamiento. Bueno, esto lo vamos a dejar para el final y me voy a ir a la parte de liderazgo, comunicación y gestión del vestuario. Este es un aspecto que bajo mi punto de vista es fundamental, y una vez en un club me hicieron una pregunta algo así como que tú como entrenador, ¿qué es lo primero que harías cuando entrases a un vestuario? Y yo me quedé con la copla de uno de mis entrenadores, no me gusta dar nombres, y a mí me gustó mucho porque cuando llegó se presentó y de alguna manera nos dijo quién era, de dónde venía y cuál era su propósito, su objetivo para con nosotros.
Y eso me lo apunté, lo copié y de alguna manera lo que hago cuando llego a mis equipos de fútbol y sobre todo no nos conocemos de nada y esa primera toma de contacto que muchas veces se dice que la primera impresión es la que cuenta. Pues de alguna manera a la hora de querer conectar con tus jugadores y hacerles creer en tu modelo de juego, desde luego hay algo que es importantísimo y es la primera impresión que se llevan los jugadores de ti. Y creo que una muy buena impresión por parte de los jugadores para empezar a construir ese liderazgo es que ellos entiendan quién eres, de dónde vienes y a qué has venido, ¿no? a ese equipo que te toca llevar en ese momento. La comunicación, hay dos palabras que a mí me gustan para definir la comunicación y es la efectividad y la afectividad. Debemos ser eficientes eficaces y afectivos en cuanto a la transmisión de mensajes se refiere hacia nuestros jugadores. Y hay otro concepto que es fundamental en la comunicación y es el respeto hacia el jugador. Otro de los elementos que a mí me han ayudado mucho y que creo que es importante a la hora de establecer o de construir un liderazgo dentro de un vestuario es que tus jugadores vean que te preocupas no solamente por la parcela deportiva, sino que además te implicas a nivel personal. ¿Cuántas veces hemos visto a jugadores que tienen un mal día o que muestran apatía o que notas que están raros por algo? Porque al final el hecho de tú estar o de pasar tiempo con ellos te ayuda a conocer cada uno de sus particularidades. Que por cierto, una de las cosas que tenemos que hacer es no tratar a todos los jugadores por igual, sino saber diferenciar y entender que cada uno somos únicos y tenemos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestras virtudes y nuestras debilidades. Por lo tanto, el ser capaces de acercarnos, de ser cercanos al jugador, de preocuparnos por no solamente el aspecto deportivo, sino a nivel personal, implicarnos con él, a nivel emocional, es un buen síntoma de que, ojo, mi entrenador se preocupa por mí. Y desde luego a la hora de responder y de rendir en el terreno de juego, esa complicidad, ese vínculo emocional que existe entre el entrenador y el jugador nos va a ayudar sin lugar a dudas. Y luego otro de los tips que me parece importante es el tema de la gestión de datos. Claro, esto hace un poco referencia al tema del cuerpo técnico. Estoy yo de entrenador solamente, cuento con preparador físico, con segundo entrenador, con delegado, con fisioterapeuta, con médico. Claro, tengo que ver de dónde parto a la hora de repartir tareas o funciones. Pues si a lo mejor tengo la suerte de tener a un buen preparador físico que además es capaz de entender el juego, pues puedo puedo repartir funciones y mientras yo en el partido o en los entrenamientos estoy dirigiendo, el preparador físico de alguna manera puede estar recogiendo datos que nosotros creamos que son relevantes para realizar una retroalimentación de nuestros entrenamientos y ver si lo que estamos trabajando en los entrenamientos realmente se está trasladando a los partidos. Y ahí nosotros tendríamos que señalar determinados ítems, por ejemplo, el número de recuperaciones de los mediocentros, el número de acciones de 1 contra 1 ganadas de los extremos, acciones de 1 contra 1 de los defensas centrales o laterales resueltas a favor de nuestro equipo. Y todos esos datos, los que hemos puesto un ejemplo, al final tienen que recogerse en algún sitio, en una base de datos y ver si el número de acciones de 1 contra 1 va mejorando, si el número de recuperaciones de balón, de interceptaciones y de anticipaciones está aumentando, para de alguna manera entender que lo que estamos haciendo en los entrenamientos está surtiendo efecto. En cuanto al modelo de juego, pues claro, yo al final si hago un modelo de juego en el que, por ejemplo, me gusta entrar por dentro con paredes, me gusta realizar doble cambio de orientación y llega el partido y no se da ninguna acción táctica ofensiva de ese tipo, debo de entender de alguna manera que mis jugadores no están siendo capaces de... ¿cómo explicarlo? No son capaces de llevar a cabo y de ejecutar y de interiorizar ese modelo de juego. Por lo tanto, es como si no estuviera haciendo nada. Además, la capacidad de consolidar un modelo de juego, bajo mi punto de vista, se traduce en velocidad.
Se traduce en velocidad porque al final el jugador es capaz de interiorizar o de consolidar esos automatismos. Y esos automatismos lo que te lleva es a ser capaz de reaccionar independientemente del terreno de juego donde se produzca la acción de manera mucho más rápida, más eficiente y sobre todo lo más importante que sea eficaz. Así que fijaros la importancia de ser capaz de recoger datos y comparar qué es lo que está haciendo en los entrenamientos y qué es lo que se está dando en los partidos. Luego, y para terminar, espero que os esté ayudando esto que os estoy contando. De todas las maneras, si creéis que hay algo que se me haya olvidado, si creéis que hay algo que es importante que me pueda ayudar a seguir creando o poniendo cuáles son los tips que consideráis que pueden ser importantes a la hora de vuestro modo de juego, por supuesto, escribir todos los comentarios que creáis oportunos que sin lugar a duda me ayudarán. Y al resto de gente que siga el canal también. Y por último me gustaría terminar con la estructura, es decir, el diseño de las sesiones de entrenamiento. En este vídeo he querido dividir el diseño de las tareas de entrenamiento en tres. Por un lado, la etapa pre-Benjamín y Benjamín, la etapa alevín e infantil y una etapa más de competición, de fútbol competición a partir de cadetes, juvenil y senior. Podremos aplicar el último diseño de entrenamiento desde categoría cadete en adelante. Vamos a hablar de la categoría pre-Benjamín y Benjamín. A mí me gusta diseñar las sesiones de entrenamiento. Vamos a poner que tenemos 3 días a la semana, entre 2 y 3 días a la semana, 1 hora y media de esa semana. Estos contenidos que están aquí dentro podemos trabajarlo de diferentes maneras. Una parte podemos dejarla, o 2 de las partes podemos dejarlos, por ejemplo, para el lunes, y el miércoles trabajamos las otras 2. Podemos trabajar las 2 primeras el lunes y las 2 siguientes el miércoles. Es decir, cada uno de vosotros creen una manera de entrenar. Yo solamente me limito a daros una opción más dentro del diseño de vuestras tareas en los entrenamientos. A mí la etapa pre-Benjamín y Benjamín la entiendo como una etapa en la que es importantísimo el desarrollo motor del jugador. Porque al final hay una frase que a mí me gusta mucho, que después de haberla leído, y dice algo así que, claro, el gesto que describe o que de alguna manera es la señal de identidad de los jugadores exitosos y de élite, es la capacidad esa capacidad natural, ese gesto natural deportivo que les caracteriza. Y ese gesto natural deportivo que les caracteriza a la hora de realizar las acciones técnico-tácticas viene determinada por el componente motriz. Y diréis, ¿y eso que dice? ¿En qué se basa? Pues hay una fórmula en la que me gustaría que reflexionarais y que dice algo así como que la táctica es igual a la toma de decisiones más el acto motor. Por lo tanto, si la táctica es igual al acto motor más la toma de decisiones, parece evidente que si no tengo un buen desarrollo motor no voy a ser capaz de tomar buenas decisiones. Si no soy capaz de tomar buenas decisiones o por lo menos ni siquiera voy a poder realizar la acción que creo que necesito realizar en ese momento, la táctica va a ser horrible. O sea, fijaros la importancia que tiene. Yo lo dejo, y táctica es igual a acto motor más toma de decisiones. A partir de ahí vosotros pensar si en las primeras edades es fundamental que un porcentaje muy alto de nuestras sesiones de entrenamiento vaya enfocado al desarrollo motor y no a la táctica, por ejemplo. Por lo tanto, yo lo he dividido en circuito motriz, mediante método de repetición en bloque. Cuando hablamos de método de repetición en bloque, hablamos de, imaginaros unas vallas dispuestas a lo largo del espacio, y la que hago solamente es skipping a una pierna, solo una pierna. Rodilla izquierda, todas las vallas. Vuelta, rodilla derecha, todas las vallas. Quiero hacer, por ejemplo, coordinación. Pues pongo, por ejemplo, unos aros y pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Eso sería el método de repetición en bloque.
El método de repetición en bloque, por ejemplo, a nivel técnico, simplemente un jugador enfrentado al otro y control y pase, control y pase, control y pase. Luego hablaremos del método de repetición aleatoria, que viene a decir algo así como introducir diferentes gestos motrices en un mismo ejercicio o introducir diferentes aspectos técnicos dentro de un ejercicio. Por ejemplo, hago un pase, realizo un control, doy un pase, el jugador realiza un control, realiza una conducción, doy un pase, el jugador realiza un control y dispara a portería. Es una manera, además, de interiorizar y de tener que tirar de la memoria para recordar cuál es la acción técnica que tenía que realizar antes o después porque me toca realizarla. Pero bueno, en esto ya profundizamos un poco más. También me gusta trabajar la coordinación con balón más una acción lúdica. Es decir, yo estoy trabajando, por ejemplo, con los interiores, estoy trabajando pisando el balón con una pierna y con otra, y de repente decimos que se junten de tres, o que cuando yo pite se den un abrazo, o que cuando pite 2 veces tienen que ir hacia la izquierda, si pite una vez hacia la derecha. Es decir, ese tipo de acciones, o sea, de tareas. Luego, una acción táctica simplificada, ya sea ofensiva o defensiva, algo muy sencillo. Yo empezaría a trabajar en superioridad numérica, y el tema de las acciones tácticas, tenemos 2 opciones, y a lo mejor parece una locura lo que os estoy diciendo, pero al final, si no hay un buen dominio del balón, a la hora de resolver las acciones tácticas va a ser prácticamente imposible que se puedan realizar. Pongo un ejemplo muy sencillo. Yo pongo a 2 jugadores en el centro del campo, tienen que hacer una acción de 2 contra un jugador que espera en la línea de fuera de juego de un campo de fútbol 7. Pues si al final el jugador no tiene dominio sobre el balón, no es capaz de controlar el balón, no es capaz de realizar un buen pase, la tarea, el objetivo final de la tarea no se va a dar. No va a ser capaz ni de rebasar al rival, ni van a ser capaces de finalizar la acción en portería. Por lo tanto, tenemos 2 opciones. Una, no realizar ejercicios de tareas técnico-tácticas, aunque sean simplificadas, sino directamente jugar de manera libre. O 2, realizar esas tareas tácticas simplificadas jugando con la mano. Y ya creo que hemos hablado del tema de jugar con la mano, porque al final, de alguna manera, lo que es mucho más fácil manejar el balón con la mano, sobre todo a nivel de lanzamiento y sobre todo de recepciones, que jugarlo con el pie. Al final, la atención se focaliza en lo individual, que es el balón, y no sobre lo global, que es la táctica, que es los objetivos que estamos proponiendo en cuanto a la tarea se refiere. Y me gustaría, o me gusta finalizar con partidos de 3 contra 3 y de 4 contra 4, donde pongo además muchas mini porterías. Es decir, no solamente hay que jugar con una portería para un equipo que defiende y para otro que defiende la otra. Puedo atacar a lo mejor en cualquiera de las 3 mini porterías que pongo. Puedo trabajar con una portería de fútbol 7, una mini portería en una zona lateral del campo, otra en la otra y otra en el centro del campo. Es decir, tengo 4 opciones de marcar gol. Si marco la portería grande, obligatoriamente tengo que marcar en una de las pequeñas. Y a partir de ahí puedo ir introduciendo diferentes variables, como modificar la posición de las porterías en lo que es el terreno de juego. Y ahí puedo introducir muchas variantes, pero sí al final estoy adaptando el espacio y el número de jugadores a su edad, y sobre todo para que interactúen y para que el número de acciones técnico-tácticas sea mucho mayor que si pongo a los jugadores a jugar partidos de 7 contra 7. Además, otro de los procesos cognitivos que influyen directamente en este tipo de tareas es la atención del jugador. Si necesitamos que el jugador de fútbol tenga una atención selectiva sobre la tarea que está realizando. De esta manera podrá memorizar qué es lo que está haciendo, por lo tanto el aprendizaje, en ese caso de la tarea, del objetivo propuesto de la tarea, será un aprendizaje que tenga signo y significado. Que como vimos anteriormente es lo más importante. ¿Qué es lo que está haciendo, para qué, cómo y cuándo? En la categoría alevín e infantil, disculpadme, me pongo en este lado, en la categoría alevín infantil me gusta iniciar con un juego. Perdonadme, en la parte anterior se me ha olvidado también mencionar que la primera parte del entrenamiento, disculpadme, siempre inicio con un juego lúdico o táctico. ¿Y por qué diferencio estos 2 tipos de juegos? Muy sencillo, porque uno tiene una mayor carga psicológica y otro una menor carga psicológica. Imaginaros que tenemos 3 días a la semana y luego el partido. Pues de alguna manera a mí me gusta que los entrenamientos de mayor carga psicológica, de mayor componente cognitivo, estén situados a mitad de semana, para que a medida que nos acercamos a la competición el futbolista de alguna manera tenga el cerebro descansado.
por decirlo de alguna manera, y que seamos capaces de entender este principio de progresión.